¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Disfrutando del fin de largo? Bueno, como les había dicho en el video anterior que hicimos la semana pasada, en este caso que fue de música de Led Zeppelin 4, hoy nos toca el momento de lo que es la lectura. ¿Mm? Eh, Veníamos abordando cuentos de Edgar Allan Poe, vamos a seguir en otros videos también, pero hoy nos dedicamos a la literatura argentina. ¿Y qué más, y qué mejor, mejor dicho? En el caso mío yo lo estoy descubriendo, calculo que ustedes, quizás algunos lo sigan más en forma más completa a este escritor que fue un genio. Lógicamente tiene muchas opiniones encontradas, pero para mí es una de las plumas mayores de la literatura argentina, que es Jorge Luis Borges, en este caso el Ale. Así que hoy vamos a, como quien dice, a desgranar uno de sus cuentos, lo voy a leer, lógicamente espero sus opiniones, si les gusta o no el cuento, si les gusta Borges. Eh, Lógicamente espero sus comentarios, o sea, que es lo que uno quiere, ¿no? Un ida y vuelta, con este caso la persona que mira los videos, si le gusta, no le gusta, la verdad que no, Borges, no leas más ningún cuento de Borges, porque la verdad que no me gusta, bueno, o sí me gusta, o sea, lógicamente quiero que se expresen ustedes en la caja de comentarios. Eh, este cuento fue publicado en el año 1945, bastante tiempo. Y lo que aborda de los temas recurrentes, en este caso Borges, es lo infinito, el tema de la muerte, la inmortalidad. eh, y como quien dice, hace confluir todos los tiempos y todos los espacios, ¿no? Por eso lo que es la inmortalidad, lo infinito y demás. Vamos a leer uno de sus cuentos, después quizás en otro video leamos otro. En este caso serán, yo lo estoy descubriendo también ahora, o sea, no soy un ávido lector de Borges. Nunca, recién ahora me llamó la atención, no sé por qué, porque lógicamente, quizás porque todos dicen, no, Borges, Borges, ¿cómo no leíste Borges? Pero mira que Borges es la pluma de las plumas mayores de la República Argentina, léelo y después fíjate si te gusta o no. Bueno, lo mismo le digo a ustedes, por eso le digo, espero sus comentarios, si les gusta o no, si les gusta este cuento, no, la verdad que me gusta otro, me gusta eh, otras cuestiones, otras obras de Borges, etcétera, etcétera. En este caso vamos a leer un cuento que pertenece a este libro, el Aleph, que es Los Teólogos. Lo vamos a leer y lógicamente después espero sus comentarios, si les gusta o no, y sus opiniones, lógicamente. Bueno, ahí arrancamos. Arrasado el jardín, profanados los cálices y las aras, entraron a caballo los unos en la biblioteca monástica y rompieron los libros incomprensibles y los vituperaron y los quemaron. ¿Acaso temerosos de que las letras encubrieran blasfemias contra su Dios, que era una cimitarra de hierro, ardieron palimpsestos y códices? Pero en el corazón de la hoguera, entre la ceniza, perduró casi intacto el libro duodécimo de la Civitas Dei, que narra que Platón enseñó en Atenas, que al cabo de los siglos todas las cosas recuperarán su estado anterior, y él, en Atenas, ante el mismo auditorio, de nuevo enseñará esa doctrina. El texto que las llamas perdonaron gozó de una veneración especial, y quienes lo leyeron y releyeron en esa remota provincia dieron en olvidar que el autor sólo declaró esa doctrina para poder mejor confutarla. Un siglo después, Aureliano, coadjutor de Aquilea,
supo que a orillas del Danubio la novísima secta de los monótonos, llamados también anulares, profesaba que la historia es un círculo y que nada es que no haya sido y que no será. En las montañas, la rueda y la serpiente habían desplazado a la cruz. Todos temían, pero todos se confortaban con el rumor de que Juan de Panonia, que se había distinguido por un tratado sobre el séptimo atributo de Dios, iba a impugnar tan abominable herejía. Aureliano deploró esas nuevas, sobre todo la última. Sabía que en materia teológica no hay novedad sin riesgo. Luego reflexionó que la tesis de un tiempo circular era demasiado disímil, demasiado asombrosa, para que el riesgo fuera grave. Las herejías que debemos temer son las que pueden confundirse con la ortodoxia. Más le dolió la intrusión de Juan de Panonia. Hace 2 años, éste había usurpado con su verboso de septima afflictione Dei, sive de aeternate, un asunto de la especialidad de Aureliano. Ahora, como si el problema del tiempo le perteneciera, iba a rectificar tal vez con argumentos de Procusto, con tríacas más temibles que la serpiente a los anulares. Esa noche, Aureliano pasó las hojas del antiguo diálogo de Plutarco sobre la cesación de los oráculos. En el párrafo 29 leyó una burla contra los estoicos que defienden un infinito ciclo de mundos, con infinitos soles, lunas, Apolos, Dianas y Poseidones. El hallazgo le pareció un pronóstico favorable. Resolvió adelantarse a Juan de Panonia y refutar a los heréticos de la rueda. Hay quien busca el amor de una mujer para olvidarse de ella, para no pensar más en ella. Aureliano parejamente quería superar a Juan de Panonia para curarse del rencor que éste le infundía, no para hacerle mal. Atemperado por el mero trabajo, por la fabricación de silogismos y la invención de injurias, por los nego y los autem y los nequacum, pudo olvidar ese rencor. Erigió vastos y casi inextricables períodos, estorbados de incisos, donde la negligencia y el solecismo parecían formas del desdén. De la cacofonía hizo un instrumento. Previó que Juan fulminaría a los anulares con gravedad profética. Optó, para no coincidir con él, por el escarnio. Agustín había escrito que Jesús es la vía recta que nos salva del laberinto circular en que andan los impíos. Aureliano, laboriosamente trivial, los equiparó con Ixión, con el hígado de Prometeo, con Sísifo, con aquel rey de Tebas que vio 2 soles, con la tartamudez, con loros, con espejos, con ecos, con mulas de noria y con silogismos bicornutos. Las fábulas gentilicias perduraban rebajadas a adornos. Con todo poseedor de una biblioteca, Aureliano se sabía culpable de no conocerla hasta el fin. Esa controversia le permitió cumplir con muchos libros que parecían reprocharle su incuria. Así pudo engastar un pasaje de la obra De Principis de Orígenes, donde se niega que Judas Iscariote volverá a vender al Señor y Pablo a presenciar en Jerusalén el martirio de Esteban y otros de los
académica priora de Cicerón, en el que éste se burla de quienes sueñan que mientras él conversa con Lúculo, otros Lúculos y otros Cicerones, en número infinito, dicen puntualmente lo mismo, en infinitos mundos iguales. Además esgrimió contra los monótonos el texto de Plutarco y denunció lo escandaloso de que a un idólatra le valiera más el lumen naturae que a ellos la palabra de Dios. 9 días le tomó ese trabajo. El 10º le fue remitido un traslado de la refutación de Juan de Panonia. Era casi irrisoriamente breve. Aureliano la miró con desdén y luego con temor. La primera parte glosaba los versículos terminales del 9º capítulo de la epístola a los Hebreos, donde se dice que Jesús no fue sacrificado muchas veces desde el principio del mundo, sino ahora una vez en la consumación de los siglos. La segunda alegaba el precepto bíblico sobre las vanas repeticiones de los gentiles, Mateo 6:7, y aquel pasaje del 7º libro de Plinio, que pondera que en el dilatado universo no haya dos caras iguales. Juan de Panonia declaraba que tampoco hay dos almas y que el pecador más vil es precioso como la sangre que por él vertió Jesucristo. El acto de un solo hombre, afirmó, pesa más que los 9 cielos concéntricos y tras soñar que puede perderse y volver es una aparatosa frivolidad. El tiempo no rehace lo que perdemos. La eternidad lo guarda para la gloria y también para el fuego. El tratado era límpido, universal. No parecía redactado por una persona concreta, sino por cualquier hombre o quizá por todos los hombres. Aureliano sintió una humillación casi física. Pensó destruir o reformar su propio trabajo. Luego, con rencorosa probidad, lo mandó a Roma, sin modificar una letra. Meses después, cuando se juntó el concilio de Pérgamo, el teólogo encargado de impugnar los errores de los monótonos fue, previsiblemente, Juan de Panonia. Su docta y mesurada refutación bastó para que Euforbo, heresiarca, fuera condenado a la hoguera. Esto ha ocurrido y volverá a ocurrir, dijo Euforbo. No encendéis una pira, encendéis un laberinto de fuego. Si aquí se unieran todas las hogueras que he sido, no cabrían en la tierra y quedarían ciegos los ángeles. Esto lo dije muchas veces. Después gritó porque lo alcanzaron las llamas. Cayó la rueda ante la cruz, pero Aureliano y Juan prosiguieron su batalla secreta. Militaban los dos en el mismo ejército, anhelaban el mismo galardón, guerreaban contra el mismo enemigo, pero Aureliano no escribió una palabra que inconfesablemente no propendiera a superar a Juan. Su duelo fue invisible. Si los copiosos índices no me engañan, no figura una sola vez el nombre del otro en los muchos volúmenes de Aureliano que atesora la patrología de Migne. De las obras de Juan solo han perdurado 20 palabras. Los dos desaprobaron los anatemas del Segundo Concilio de Constantinopla. Los dos persiguieron a los arrianos, que negaban la generación eterna del Hijo. Los dos atestiguaron la ortodoxia de la topografía cristiana de Cosmas, que enseña que la tierra es cuadrangular como el tabernáculo hebreo. Desgraciadamente, por los 4 ángulos de la tierra, cundió otra tempestuosa herejía, oriunda del Egipto o del Asia, porque los testimonios difieren
y Bouset no quiere admitir las razones de Jarnac. Infestó las provincias orientales y erigió santuarios en Macedonia, en Cartago y en Tréveris. Pareció estar en todas partes. Se dijo que en la diócesis de Britania habían sido invertidos los crucifijos y que a la imagen del Señor en Cesarea la había suplantado un espejo. El espejo y el óbolo eran emblemas de los nuevos cismáticos. La historia los conoce por muchos nombres: especulares, abismales, cainitas. Pero de todos el más recibido es Histriones, que Aureliano les dio y que ellos con atrevimiento adoptaron. En Frigia les dijeron simulacros y también en Dardania. Juan Damasceno lo llamó formas. Justo es advertir que el pasaje ha sido rechazado por Erckford. No hay heresiólogo que con estupor no refiera sus desaforadas costumbres. Muchos histriones profesaron el ascetismo. Algunos se mutiló como Orígenes, otros moraron bajo tierra, en las cloacas, otros se arrancaron los ojos, otros, los Nabucodonosores de Nitria, pacían como los bueyes y su pelo crecía como de águila. De la mortificación y el rigor pasaban muchas veces al crimen. Ciertas comunidades toleraban el robo, otras el homicidio, otras la sodomía, el incesto y la bestialidad. Todas eran blasfemas. No solo maldecían del Dios cristiano, sino de las arcanas divinidades de su propio panteón. Maquinaron libros sagrados cuya desaparición deploran los doctos. Sir Thomas Browne, hacia 1658, escribió: «El tiempo ha aniquilado los ambiciosos evangelios histriónicos, no las injurias con que se fustigó su impiedad». Erckford ha sugerido que esas injurias que preserva un códice griego son los evangelios perdidos. Ello es incomprensible si ignoramos la cosmología de los histriones. En los libros herméticos está escrito que lo que hay abajo es igual a lo que hay arriba, y lo que hay arriba igual a lo que hay abajo. En el Zohar, que el mundo inferior es reflejo del superior. Los histriones fundaron su doctrina sobre una perversión de esa idea. Invocaron a Mateo 6:12, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y 11:12, el reino de los cielos padece fuerza, para demostrar que la tierra influye en el cielo, y Corintios 13:12, vemos ahora por espejo en oscuridad, para demostrar que todo lo que vemos es falso. Quizá, contaminados por los monótonos, imaginaron que todo hombre es dos hombres y que el verdadero es el otro, el que está en el cielo. También imaginaron que nuestros actos proyectan un reflejo invertido, de suerte que si velamos, el otro duerme, si fornicamos, el otro es casto, si robamos, el otro es generoso. Muertos nos uniremos a él y seremos él. Algún eco de esas doctrinas perduró en Bloy. Otros histriones discutieron que el mundo concluiría cuando se agotara la cifra de sus posibilidades, ya que no puede haber repeticiones. El justo debe cometer, los actos más infames, para que éstos no manchen el porvenir y para acelerar el advenimiento del reino de Jesús. Este artículo fue negado por otras sectas, que defendieron que la historia del mundo debe cumplirse en cada hombre. Los más, como Pitágoras, deberán transmigrar por muchos cuerpos antes de obtener su liberación, algunos los proteicos. En el término de una sola vida son leones, son dragones, son jabalíes, son agua y son un árbol.
Demóstenes refiere la purificación por el fango a que eran sometidos los iniciados en los misterios órficos. Los proteicos, analógicamente, buscaron la purificación por el mal. Entendieron como Carpócrates que nadie saldrá de la cárcel hasta parar el último óbolo, Lucas 12:59, y solían embaucar a los penitentes con este otro versículo. Yo he venido para que tengan vida los hombres y para que la tengan en abundancia, Juan 10:10. También decían que no ser un malvado es una soberbia satánica. Muchas y divergentes mitologías urdieron los histriones. Unos predicaron el ascetismo, otros la licencia, todos la confusión. Teopompo, histrión de Berenice, negó todas las fábulas. Dijo que cada hombre es un órgano que proyecta la divinidad para sentir al mundo. Los herejes de la diócesis de Aureliano eran de los que afirmaban que el tiempo no toleraba repeticiones, no de los que afirmaban que todo acto se refleja en el cielo. Esa circunstancia era rara en un informe a las autoridades romanas. Aureliano la mencionó. El prelado que recibiría el informe era confesor de la emperatriz. Nadie ignoraba que ese misterio exigente le vedaba las íntimas delicias de la teología especulativa. Su secretario, antiguo colaborador de Juan de Panonia, ahora enemistado con él, gozaba del renombre de puntualísimo inquisidor de heterodoxias. Aureliano agregó una exposición de la herejía histriónica, tal como ésta se daba en los conventículos de Genua y de Aquilea. Redactó unos párrafos cuando quiso escribir la tesis atroz de que no hay dos instantes iguales, su pluma se detuvo. No dio con la fórmula necesaria. Las admoniciones de la nueva doctrina. ¿Quieres ver lo que no vieron ojos humanos? Mira la luna. ¿Quieres oír lo que los oídos no oyeron? Oye el grito del pájaro. ¿Quieres tocar lo que no tocaron las manos? Toca la tierra. Verdaderamente digo que Dios está por crear el mundo. Eran harto afectadas y metafóricas para la transcripción. De pronto, una oración de 20 palabras se presentó a su espíritu. La escribió gozoso. Inmediatamente después lo inquietó la sospecha de que era ajena. Al día siguiente recordó que la había leído hacía muchos años en el Adversus Anulares que compuso Juan de Panonia. Verificó la cita y ahí estaba. La incertidumbre lo atormentó. Variar o suprimir esas palabras era debilitar la expresión. Dejarlas era plagiar a un hombre que aborrecía. Indicar la fuente era denunciarlo. Imploró el socorro divino. Hacia el principio del segundo crepúsculo, el ángel de su guarda le dictó una solución intermedia. Aureliano conservó las palabras, pero les antepuso este aviso. Lo que ladran ahora los heresiarcas, para confusión de la fe, lo dijo en este siglo un varón doctísimo, con más ligereza que culpa. Después ocurrió lo temido, lo esperado, lo inevitable. Aureliano tuvo que declarar quién era ese varón, Juan de Panonia. Fue acusado de profesar opiniones heréticas. 4 meses después, un herrero del Aventino, alucinado por los engaños de los histriones, cargó sobre los hombros de su hijito una gran esfera de hierro para que su doble volara. El niño murió. El horror engendrado por ese crimen impuso una intachable severidad a los jueces de Juan de Panonia, ¿no? Este no quiso retractarse, repitió que negar su proposición era incurrir en la pestilencial herejía de los monótonos. No entendió, o no quiso entender, que hablar de los monótonos era hablar de lo ya olvidado. Con insistencia algo senil, prodigó
los períodos más brillantes de sus viejas polémicas. Los jueces ni siquiera oían lo que les arrebató alguna vez. En lugar de tratar de purificarse de la más leve mácula de histrionismo, se esforzó en demostrar que la proposición de lo que acusaban era rigurosamente ortodoxa. Discutió con los hombres de cuyo fallo dependía su muerte y cometió la máxima torpeza de hacerlo con ingenio y con ironía. El 26 de octubre, al cabo de una discusión que duró 3 días y 3 noches, los sentenciaron a morir en la hoguera. Aureliano presenció la ejecución, porque no hacerlo era confesarse culpable. El lugar del suplicio era una colina, en cuya verde cumbre había un palo, hincado profundamente en el suelo y en torno muchos haces de leña. Un ministro leyó la sentencia del tribunal. Bajo el sol de las 12, Juan de Panonia yacía con la cara en el polvo, lanzando bestiales aullidos. Arañaba la tierra, pero los verdugos lo arrancaron, lo desnudaron y por fin lo amarraron a la picota. En la cabeza le pusieron una corona de paja untada de azufre. Al lado un ejemplar del pestilente Adversus Anulares. Había llovido la noche antes y la leña ardía mal. Juan de Panonia rezó en griego y luego en un idioma desconocido. La hoguera iba a llevárselo cuando Aureliano se atrevió a alzar los ojos. Las ráfagas ardientes se detuvieron. Aureliano vio por primera y última vez el rostro del odiado. Le recordó el de alguien, pero no pudo precisar el de quién. Después las llamas lo perdieron. Después gritó y fue como si un incendio gritara. Plutarco ha referido que Julio César lloró la muerte de Pompeyo. Aureliano no lloró la de Juan, pero sintió lo que sentiría un hombre curado de una enfermedad incurable, que ya fuera una parte de su vida. En Aquilea, en Éfeso, en Macedonia, dejó que sobre él pasaran los años. Buscó los arduos límites del imperio, las torpes ciénagas y los contemplativos desiertos, para que lo ayudara la soledad a entender su destino. En una celda mauritana, en la noche cargada de leones, repensó la compleja acusación contra Juan de Panonia y justificó por enésima vez el dictamen. Mas le costó justificar su tortuosa denuncia. En Rusadir predicó el anacrónico sermón, luz de las luces encendida en la carne de un réprobo. En Hibernia, en una de las chozas de un monasterio cercado por la selva, lo sorprendió una noche, hacia el alba, el rumor de la lluvia. Recordó una noche romana en que lo había sorprendido también ese minucioso rumor. Un rayo al mediodía incendió los árboles y Aureliano pudo morir como había muerto Juan. El final de la historia solo es referible en metáforas, ya que pasa en el reino de los cielos donde no hay tiempo. Tal vez cabría decir que Aureliano conversó con Dios y que éste se interesa tan poco en diferencias religiosas que lo tomó por Juan de Panonia. Ello, sin embargo, insinuaría una confusión de la mente divina. Más correcto es decir que en el paraíso, Aureliano supo que para la insondable divinidad, él y Juan de Panonia, o sea, el ortodoxo y el hereje y el aborrecedor y el aborrecido y el acusador y la víctima, formaban una sola persona. Muy interesante este cuento de Borges, es para leerlo otra vez, hay muchos nombres, hay que no dejarle de prestar atención ni un segundo porque hay veces como que
te confunde algunas cuestiones, pero sí, se entiende perfectamente al final y lo que deja lo último que leí, que tanto Juan de Panonia como Aureliano suelen ser la misma persona. O sea, eh, en el caso este se refiere a lo que es un poco la teología, que Dios le interesa muy poco las diferencias religiosas, ¿no? Bueno, este fue un cuento, la verdad no lo conocía. Yo estoy, como les dije al principio, estoy descubriendo a Borges. Y bueno, empecé con esto que, por lo que yo consulté, es lo más conocido y una de las obras cumbres de Jorge Luis Borges, que es el Aleph. Y él, bueno, tiene muchos cuentos y narraciones y no sé si también tiene algo también en poesía y prosa, etcétera, etcétera. Así que bueno, espero sus comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece Borges? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Nunca lo leyeron? Yo lo estoy descubriendo. Y bueno, y si no lo leyeron, les propongo descubrir conmigo en otros videos. Ahora el próximo seguramente vamos a hacer algún comentario de algún álbum o algún disco de rock. Así que los espero en el próximo video y muchas gracias y no olviden de darle un like y espero sus comentarios. Gracias.